Iglesia, Dios los bendiga. Hoy doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar con ustedes en este momento compartiendo un mensaje muy especial, un mensaje lleno del amor de Dios, pero también de mucha reflexión. Así que les invito a que presten atención, abran sus Biblias y puedan estar muy presentes en este mensaje que Dios trae para todos nosotros. Leemos la palabra en Lucas capítulo 12 versículos 35 al 48. Ahí usted va a encontrar un título que dice Parábola de los siervos vigilantes y dice: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que vengan en la segunda vigilia o aún en la tercera, los hallará así. Dichosos son estos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. Tú también, ustedes, estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Y vamos a seguir leyendo la siguiente parábola que dice parábola del siervo fiel y del infiel. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió: ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo me dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empiece a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Señor Dios Todopoderoso, Padre amado, hoy damos gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra. Gracias por esta oportunidad que tú me regalas y que tú nos das a todos nosotros para poder aprender más de ti, Señor, para poder reflexionar lo que somos en ti, para poder entender el regalo que eres tú, Jesús, en nuestra vida. Hoy en el nombre de Jesús pongo este mensaje en tus manos, Señor, pidiéndote de todo corazón que sean tus palabras y no las mías, que tomes el control de mi vida, que tomes el control de todos aquellos que escuchan este mensaje y que llegue e impacte hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos hoy entender lo maravilloso que eres tú, Señor, pero también entender la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Te entrego este momento en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el mensaje del día de hoy se titula Un siervo vigilante y fiel. Y creo que todos los que hemos conocido al Señor queremos llegar a esto. Queremos ser esos siervos
que esperan y anhelan a su Señor, pero también que en medio de esa espera se mantienen fieles. Y creo que si tú estás escuchando este mensaje, de primera mano te digo, no es casualidad que lo estés escuchando. Y segundo, también es una gran responsabilidad que lo escuches, porque te está hablando a ti, aquel siervo que se le da mucha responsabilidad y que de esa misma forma Dios nos pide cuentas de todos aquellos a quienes pudimos haber salvado. Así que estas dos parábolas están pegaditas, una tras otra. La primera nos habla de esa vigilancia que debe tener todo creyente al anhelar y esperar esa venida de Cristo. Pero también la segunda nos dice, no basta con tan solo esperarla, sino cómo te comportas durante esa espera. ¿Qué siervo eres? ¿Eres un siervo negligente? ¿Eres un siervo infiel? ¿Eres un siervo que se deja guiar por otras cosas? O más bien eres un siervo que ama a Dios, que desea que Jesucristo regrese por su iglesia, pero se mantiene fiel en medio de este mundo con tanta influencia, con tanto poder hacia lo malo. Eso es lo que vamos a aprender. Y quiero empezar con este pensamiento que dice: Cristo vendrá por su amada iglesia sin previo aviso, y solamente aquellos siervos vigilantes tendrán su recompensa. Sería algo irónico que Jesús anunciara el día y la hora en que va a venir, porque lamentablemente somos humanos y solemos errar tanto que sencillamente diríamos: espero a ese día para más bien ahí sí arrepentirme de lo que he hecho y que Dios me lleve. Pero eso no tiene ningún sentido cuando el resto de nuestros días hemos vivido como pecadores. ¿Por qué más bien no valorar el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros? Y empezamos a vivir una vida conforme a su palabra. Empezamos a demostrar ese cambio que hemos tenido a través del Espíritu. Empezamos a demostrarle ese amor incondicional que tenemos hacia Dios sin importar cuándo sea su regreso. Es decir, estaremos listos para cuando Él regrese. Y no estaremos en el pecado y probablemente cuando nos acordemos es que nos arrepintamos. No tiene ningún sentido. Así que te invito a que en este momento evalúes qué siervo eres, en qué grupo estás, ¿eres o no eres? Recuerda que la palabra nos dice que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, es imposible. Si estamos en un lugar oscuro e inmediatamente yo prendo una pequeña vela, esa pequeña llama hará que se alumbre en su totalidad el cuarto y yo pueda observar incluso paredes, pisos, todo. O sea que ninguna relación hay entre luz y tinieblas. Entonces, ¿estás en la luz o estás en las tinieblas? Ahora, leyendo estas dos parábolas que se complementan una con otra, me parece muy importante empezar a explicar esas características que tienen los siervos negligentes e infieles y las características que tiene un siervo vigilante y fiel. Y creo que cuando las expliquemos, entenderemos o tal vez ya tendremos una evaluación más objetiva en qué grupo estamos y qué podemos hacer para irnos al grupo correcto y ser esos verdaderos siervos vigilantes y fieles que nos demanda Dios. Así que primero vamos a ver las características del siervo negligente e infiel. ¿Cuál es esa primera característica? Resulta que el siervo negligente e infiel es una persona que muestra una fe que no es genuina y por lo tanto no cree en la venida de Cristo. Es todo aquel que si le preguntas si cree en Dios, te va a decir que sí. Si le preguntas en que si es una persona que hace el bien, te va a decir que sí. Si le preguntas si llegar a orar o a creer en algo, en un Dios, te va a decir que sí. Pero en realidad su fe no está fundamentada en nada que es
verdadero. Todo lo contrario, a veces esta fe se torna en algo emocional y no genuino, no que nace de lo más profundo del ser. O tal vez es una fe por momentos, por temporadas, pero no permanece. Y cuando no tenemos una fe real y constante en Cristo, ¿cómo creer en su venida? Porque no se trata solamente de decir, sí, yo creo que Cristo va a venir. No, se trata de entender qué significa esto y se trata también de anhelar esa venida, de saber que eres parte de ese cuerpo, de esa iglesia que ama, de la cual Cristo se siente feliz porque han sido redimidos y tú haces parte de ello y tú podrás ir al cielo con Él una vez venga por su iglesia. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 45. Dice: pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, y hay paro. Este fragmento de este versículo me dice, somos esas personas que tal vez, Cristo vendrá y se va a demorar, no importa. Vivamos como el mundo nos invita a vivir, no pasa nada. Yo sé que en algún momento me voy a arrepentir y ya, listo, borrón y cuenta nueva. Otros incluso dicen, no importa, vivamos la vida, finalmente es solo una, no hay de qué preocuparnos. Y viven como el mundo les ofrece que vivan. Pero en cualquier momento, Cristo vendrá por su iglesia. Y es allí donde conoceremos los verdaderos cristianos, los que amaban a Cristo de manera genuina y tenían una fe genuina y no momentánea o por emoción. Esa es la primera característica. La segunda, un siervo negligente e infiel es una persona que se deja influenciar por el mundo. Y es que para nadie es un secreto que estamos viviendo en un mundo muy difícil. Un mundo que se adapta a cualquier necesidad que solicite el ser humano, que se acomoda a cualquier deseo que tenga una persona, que si se te ocurre lo más extraño, lo vas a encontrar en el mundo. Y como lo encuentras, te es sencillo dejarte influenciar, porque el mundo atrae esas emociones carnales que tenemos todo ser humano y nos incita a vivir momentos llenos de furor, pero que se convierten en esto, momentos. Y una vez los vives y se acaba, vuelves a quedar completamente derrotado. Porque nada llena un vacío como lo que lo llena Cristo. Nada, ni nadie. Pero es esa persona que es como las olas del mar, que se deja arrastrar de acuerdo a la corriente que tome. Entonces un día estoy aquí, al otro día estoy acá, porque viene una influencia, viene la otra, viene Pepito, viene Pepita, viene X o Y sustancia, viene X o Y pecado, viene X o Y momento, viene X o Y circunstancia, amigos, llámelo como quiera. Y lo arrastra. Y le dice, pero usted ¿para qué cree en eso? Venga, disfrute. Venga, no se preocupe. Y cede a ese mundo. Eso es un siervo negligente e infiel. Infiel, ¿por qué? Porque sabe lo que hizo Cristo por él en la cruz, pero prefiere darle la espalda y serle infiel a ese perfecto amor. No quiero, me voy acá. Pero a veces ellos también van a las iglesias, entonces son infieles. Infieles porque el fin de semana son esos hermanos que se muestran fieles en la fe. Pero entre semana
O incluso a veces algunos fines de semana salen y se les olvida esa fidelidad a Dios y se vuelven infieles y se dejan arrastrar por un mundo que evidentemente nos lleva a la condenación. Mira lo que dice 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Increíble. Le está hablando a aquellos que son creyentes. Dejen de pecar porque algunos no conocen a Dios y ustedes haciendo el pecado, haciendo lo malo, haciéndome quedar a mí en vergüenza, dice Dios. Conviértanse. Y ojo, no se dejen engañar, porque todas las tentaciones se te van a presentar. La decisión es tuya, si cedes o no. Otra característica, tercero, un siervo negligente e infiel es una persona que conoce la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Santiago 1:22-24 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo, irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Este versículo es impactante porque nos muestra la realidad de muchos. Muchos son oidores. Y probablemente en este momento, si tú me oyes, tal vez eres eso, un oidor y te gusta. Pero ya llegaste a ese punto de ser hacedor de la palabra, que es diferente. Oidor, todos podemos ser oidores. Mucho. E incluso las iglesias están llenas de oidores. ¿Cuántos de esos son realmente hacedores de la palabra? Y esta última frase de este versículo me parece espectacular porque dice: semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Y dice, pues después de mirarse a sí mismo, irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. En un momento está consciente de lo que es en Cristo, pero después ya se miró y listo, se olvidó. Se olvidó de qué clase de persona es, qué hizo Dios por él. Y decide más bien engañar a otros en apariencia a una práctica cristiana cuando en realidad no lo hace. En realidad no existe. Y tú sabes que conoces la Biblia. Sabes que cuando haces algo mal, entiendes que es algo malo. Sabes que está mal. Porque la Biblia lo dice, porque lo conoces, porque lo entiendes, pero no lo practicas. Eso también te hace ser un siervo negligente e infiel. Ahora vamos a ver estas tres características de todo lo contrario del siervo vigilante y fiel, que es al que creo que todos nosotros apuntamos ser. Yo deseo que cuando el Señor Jesús venga y me recoja, se sienta feliz, se sienta agradado, diga: a pesar de todo lo hiciste bien, lo lograste, perseveraste, te mantuviste, fiel. Y eso es lo que todos estamos esperando. Qué importante es tener una fe bien cimentada. Qué importante es no mirar hacia el mundo a ver a qué corriente voy. Qué importante es entender la Biblia, no como un libro ahí que apareció, sí, que es de Dios. No, que entendamos que a través de la Biblia Dios le habla al ser humano y le dice cómo vivir, cómo mantenerse, cómo perseverar, cómo caminar para un futuro glorioso. El segundo punto son las características del siervo vigilante y fiel. Primero, un siervo vigilante y fiel es una persona que siempre está atenta a la expectativa de la llegada de su Señor.
Y cuando digo atenta, no me refiero solamente al mínimo conocimiento, es decir, a dejarlo como un, sí va a pasar. No sé si me explico, no solamente como, yo sé que Cristo viene, no, sino que ese atento nos habla de estar realmente vigilantes, de esperarlo haciendo lo que tenemos que hacer. Que Cristo nos halle siendo personas que lo amamos genuinamente, que lo anhelamos genuinamente, que lo buscamos genuinamente, que deseamos algún día estar en su presencia. Es muy diferente. Muchos cristianos se quedan con el concepto, con el conocimiento. No, yo sé que Cristo va a venir, pero no viven como tal. Mira lo que dice Lucas capítulo 12, 37. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. Ese velando nos habla de oración, de consagración, de entrega, de servicio, de amor. Ese velar es anhelar, es esperar, es añorar. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Es decir, que cuando el Señor venga, no solamente nosotros estaremos dichosos, sino que Él también nos abrazará y nos llevará con gusto a esas moradas que Él está preparando para nosotros. Ahora piensa si tú realmente anhelas la venida de Cristo, pero no la anhelas como un sentido de es que necesito que venga rápido, no, sino con un sentido de humillación total a Él y de entender que ese será el triunfo maravilloso y glorioso que tendrá para cada uno de nosotros. Eso es diferente. Es anhelar que Cristo vendrá para darte esa recompensa que tú has mantenido durante mucho tiempo en una vida genuina cristiana, en una fe genuina, en una verdadera fe. Esa es una persona que siempre está atenta, que siempre está expectante a la llegada del Señor. Ahora, segundo, ¿qué otra característica tiene un siervo vigilante y fiel? Un siervo vigilante y fiel se mantiene firme, aún en medio de la influencia que pueda venir del mundo. Entonces, fíjate que estamos haciendo un paralelo. Estamos viendo el que no lo hace y el que sí lo hace. Ahora, ¿en qué grupo estás tú? Se mantiene firme en medio de la influencia que pueda venir del mundo. No es esa ola. No es mirando a ver hacia dónde cojo, hacia dónde me llevan, hacia dónde voy. No, se mantiene ahí y no se mueve ni a derecha ni a izquierda. Se mantiene ahí, en lo que Dios le dice que haga ahí. Dice 2 de Pedro 3:17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Esto es muy curioso porque este versículo es una advertencia. Eso quiere decir que todo cristiano puede ser tentado. También toda persona en el mundo es atraída por muchas tentaciones. Y nos dice, cuidado, estén en guardia. No sea que de pronto por algún hombre, alguna influencia, alguien que tenga un control o una forma, un dominio de libertad, pero no libertad en Cristo, sino un libertinaje hacia el pecado, los haga caer de esa firmeza que tenían. Entonces, qué importante es entender que debemos mantenernos firmes
Aún si hay cosas en nuestra carne que nos llevan a un lado, que nos llevan al otro, que quieren incitarnos a caer en algo o en otra cosa. Todo lo contrario, siempre debemos mantenernos en Cristo. Vas a ver que esto va a tener una gran recompensa. Fácil, por supuesto no es. Nunca lo será. Pero creer en Cristo y seguirlo es una decisión de vida. No es una decisión emocional. No es un momento. No es porque es que necesito un milagro. No es por un ratico de tristeza y necesito un consuelo. No. Seguir a Cristo es una decisión radical de vida. Es un rotundo no a esto y sí a Cristo. Es un cambio total. Es un cambio 180. Total, hacia el otro lado. No quiero más esto, no quiero este pasado, quiero este presente y este futuro con Cristo. Si antes hacía esto, ya no lo hago. Si antes tenía estos amigos, ya no los tengo. Si antes practicaba X cosas, ya no lo hago. No lo necesito. Eso es una vida cristiana verdadera. Tercero, un siervo vigilante y fiel es una persona que se preocupa por expandir el evangelio de Jesucristo. Y esto me parece muy importante porque a veces estamos muy encerrados en nuestro propio yo. Y claro, maravilloso que nosotros podamos decir que somos salvos, que el Señor nos rescató, que nos liberó del pecado, que ahora hemos entendido que vivimos nuevos. Bueno, ¿y qué pasa con los que no han aceptado a Cristo que tú conoces? Con aquellos que sabes que se van a perder, pero a ti te da miedo, te da pena, te da, ay no, pero es que ¿qué van a decir? ¿Yo por qué me meto en este tema? No, mejor no dejemos así. No, Dios después tendrá misericordia de ellos. No hay problema. No, para nada. Todo aquel que se quiera sentir siervo, vigilante y fiel, debe, no si quiere, debe compartir el evangelio de Cristo. Mira lo que dice Lucas 12, versículos 42 al 43. El Señor respondió: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. En este momento que tú estás escuchando este mensaje, te estás convirtiendo en ese mayordomo al cual Dios le pone siervos para que tú mismo le entregues esas raciones, le entregues la palabra. Y yo pienso que a todos Dios nos ha dado la responsabilidad de ser evangelistas, de llevar y expandir el evangelio. ¿Y a qué me refiero? Quiero que me entienda el punto. Todos en cualquier momento o en algún momento te has sentido expuesto a predicar. Bien sea que te encontraste a alguien llorando en un parque, bien sea que tienes un familiar enfermo, bien sea que tienes a otro amigo que está pasando alguna circunstancia, bien sea que en tu casa no te creen, no saben qué es esa fe. En cualquier punto de estos te has sentido expuesto para decir la palabra de Cristo, pero por miedo te has callado. O tal vez no, y felicito a aquellos valientes que dicen: yo voy a decir qué hizo Dios en mí para que a otros les suceda lo mismo. En ese momento eres ese mayordomo fiel y prudente que Dios le está dando a esos siervos para que tú le des esa ración que tú ya recibiste por gracia. Y muchas veces nosotros nos quedamos callados. No, qué vergüenza, ¿qué voy a decir? No, pero ¿para qué? No, mejor que Dios le ayude. Ay, no, yo oraré por él en silencio. Y yo creo que Dios no nos está pidiendo esto. Dios está pidiendo: habla. Claro, ora, pero habla. Es tu oportunidad para compartir de Cristo.
Todos llevan una vida o todos llevamos una vida de prueba. O tal vez alguna persona lleva una vida en donde necesita a Dios de manera urgente porque ya no le encuentra sentido a su vida. Y tal vez Dios te la pone al lado y tú sientes alguna cosa de ¿será que le digo, no le digo? Pero acá es donde tú decides qué siervo quieres ser. Ese negligente e infiel que más bien se queda callado por vergüenza, o ese fiel y prudente, vigilante que anhela que otros reciban ese regalo tan preciado que es la salvación de Jesucristo. Eso es lo que nos dice Dios hoy. Hay dos caminos: ser un siervo vigilante, fiel, o ser un siervo negligente e infiel. Y para ambos casos hay recompensa. Suena chistoso. Para el que hace las cosas bien, por supuesto que hay recompensa, pero para el que hace las cosas mal, también tendrá su recompensa, pero la vamos a entender de otra forma. Así que vamos a ver el tercer punto, las recompensas. Primero, la recompensa futura del siervo negligente e infiel. Quiero que leas este pensamiento conmigo. Dice, el siervo negligente e infiel no recibirá una buena recompensa, sino que su recompensa será transformada en una dura consecuencia por su mala conducta. No recibirá recompensa, recibirá una consecuencia a su acto, pero sí va a recibir algo. Y esto es lo más triste. Claro que solamente tenemos una vida, pero ¿cómo vale la pena vivirla? Desperdiciándola para no recibir nada, o más bien para recibir un castigo por ser siervos malos, o más bien vivirla tal vez en esa perseverancia que significa estar en el mundo, pero convencidos de que vamos a recibir una hermosa recompensa y es buena. Dice, la dura consecuencia de este siervo será el castigo y la condenación eterna. Este mensaje es un mensaje evangelístico, es un mensaje que te lleva a volver a Cristo o a llegar a Cristo. Y todo en la vida tiene dos caminos, o el bueno o el malo. Y en Cristo sucede lo mismo. O lo aceptas y cambias, o no lo aceptas y sigues viviendo la vida que tienes. Pero en ambos casos tienes un resultado. El resultado del siervo negligente e infiel es una consecuencia muy dura, muy lamentable, porque de ella no te libras, que es el castigo eterno. Dice Lucas capítulo 12, versículo 45 al 48. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, y el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos. Esto se refiere al fin. Ya no tendrás ninguna participación con aquellos que fueron salvos. No, tu lugar será con los incrédulos, con aquellos que nunca aceptaron a Cristo. Allá llegarás azotado, castigado. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y esto se refiere a esa condenación eterna, porque ahora hay oportunidad, porque Cristo no ha venido, porque aún anhela y espera a muchos para que sean salvos, y está esperando y está aguardando y está teniendo paciencia y nos da el tiempo para arrepentirnos, pero una vez esto suceda ya no habrá nada que hacer. Pero el que no le sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco, pero será azotado.
Tal vez el que no sabía, ¿no? Tal vez conocía poco. Tal vez nunca sintió esa responsabilidad de predicar, de vivir en santidad. Recibirá un castigo. Menor tal vez, pero irá a lo mismo, a donde están los incrédulos. Y a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Y si tú estás escuchando esto, te hace responsable de este mensaje, porque Dios te está diciendo, ¿y tú qué estás haciendo? Te estoy hablando a ti. Tú ya conoces y sabes lo que estás haciendo. Así que las cuentas que te pediré a ti serán mayores y las consecuencias que recibirás son mayores. Gálatas 6, versículos 7 al 8 dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto es muy claro. De Dios nadie se burla porque sencillamente es Dios, porque Dios conoce absolutamente todo y conoce hasta las más mínimas intenciones que nosotros tengamos. Él sabe por qué vienes a una iglesia. Él sabe por qué lo buscas en ciertos momentos. Pero Él también sabe qué haces después. ¿A dónde vas después? ¿Cómo verdaderamente es tu vida? Y de acuerdo a eso, todo lo que tú siembres, vas a cosechar. Bien sea bueno o bien sea malo. Así que la recompensa del siervo negligente e infiel no es una recompensa, es una consecuencia que castiga ese recorrido malo que hiciste en tu vida y esa infidelidad que tuviste hacia Dios. Pero hoy le quiero terminar hablando a esos siervos vigilantes y fieles, que sé que hay muchos en este momento. Y Dios traerá muchos que anhelan un cambio. Ese siervo vigilante y fiel tendrá una recompensa. Sí tendrá una recompensa. Dice este pensamiento: Jesucristo, desde que ascendió al cielo, está preparando las más hermosas o la más hermosa recompensa que recibirán todos aquellos que hemos sido siervos vigilantes y fieles. Nada menos y nada más que el mismo Señor Jesucristo es el que te está preparando esa recompensa que tú recibirás por tu fidelidad. Jamás será fácil, jamás será sencillo decir yo soy cristiano, y menos en estos tiempos donde la fe se ataca tan duramente, donde la gente ya no cree, donde hay tanta apostasía, donde hay tanta maldad. Y la noticia más triste o trágica es que los tiempos serán peores cada vez más. Y cada vez que se acerca la venida de Cristo serán peores. Y es donde realmente se probarán los fieles, los que aman a Cristo, los que lo tienen en primer lugar, los que están dispuestos a hacer lo que sea por preservar la fe. Esta recompensa es nuestra habitación en el cielo. Las moradas celestiales que compartiremos con Él. Además nos dará un lugar de honor en donde nos deleitaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Quiero que lo vuelvas a leer a ver si lo entiendes. Es una habitación especial para cada uno de nosotros en el cielo, hechas por el mismo Señor Jesús. Compartiremos esta morada con Él eternamente.
Dice la Biblia que allí no habrá ni lloro, ni lamento, ni dolor. Será un lugar de alegría, de alabanza, de gloria a nuestro Padre, de paz, de felicidad, donde por fin recogerás todas tal vez esas lágrimas o ese dolor que te ha causado seguir a Cristo. Pero tendrás esa recompensa. Y dice que nos dará un lugar de honor, en donde nos deleitaremos en la presencia de Dios por la eternidad. También recibirás ese galardón por tu trabajo, por tu fe, por tantos y tantos que han recibido de tu testimonio y han podido ser salvos. Eso me motiva a mí a ser una sierva fiel y vigilante, anhelando a mi Dios, viviendo como tal, entendiendo lo que Cristo hizo por mí, porque nadie más lo hizo, sino solamente Él. Y no habrá más amor que llene mi vida, sino solamente Él. Dice Lucas capítulo 12, 37. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. Recuerda lo que le expliqué que es velar. Es estar ahí, presente. No que te coja de imprevisto y digas, Dios mío, yo no estaba preparado. No, velar es estar completamente listo, que en cualquier momento puede suceder y no pasa nada. Yo estoy preparado, estoy listo. En verdad les digo que se ceñirá para servir. Esto es muy hermoso porque quien se ceñirá para servir es Él. Y los sentará a la mesa, acercándose les servirá. Cristo nos pondrá en un lugar de honor, en un lugar donde podremos estar dichosos, bendecidos, bienaventurados y alegres por haber tomado la mejor decisión, que es servir a Cristo. Hoy el Cristo te ha expuesto dos caminos. No soy yo, es Él. Te ha mostrado dos caminos. O tomas este, que es el fácil, te dejas influenciar por el mundo, sigues con tu vida, no importa lo que pase, vives como quieres. A veces estás, a veces no estás, no importa. Pero recuerda lo que viene sobre ti si no tomas en serio el llamado de Dios. O tomas este camino que es complejo, que es difícil, que trae momentos muy duros, donde se prueba la fe, pero que al final tu recompensa será algo que tú ni siquiera te imaginas. Serás dichoso en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Yo quiero ser una sierva fiel y vigilante. Una sierva que pueda demostrar, o más bien mostrarle al mundo, que Dios es real, que su poder no se compara con nada y que su obra es perfecta. Que aún en los momentos más duros puedo saber que Cristo está conmigo. Que aún en los momentos más difíciles puedo entender que Cristo tiene el control de mi vida. Y que todo lo que yo viva será para su gloria y asimismo Él recompensará mi fe. Ahora tú decides qué quieres hacer. Señor, hoy yo te doy gracias por este mensaje. Gracias porque nos permite ser exhortados, ser movidos en nuestra fe, ser confrontados realmente en lo que somos y en lo que tú deseas que seamos en ti, Señor. Oro por cada persona que se tomó el tiempo de escuchar este mensaje, para que tú traigas ese mover de tu espíritu y redargullas nuestro corazón y nos muestres en qué camino estamos. Si estamos siendo fieles, gloria a ti, Señor. Manténnos así, que no bajemos la guardia, que no nos confiemos. Pero si estamos separados de ti, Señor, perdónanos. Queremos ser siervos fieles, no infieles.
queremos regresar a ti. Hoy te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos has permitido compartir tu palabra. Y pongo en tus manos a cada persona para que tú, Señor, llenes su corazón, para que te hagas tan real, Señor, y nuestra fe sea una fe completamente genuina. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por este tiempo, gracias por escuchar este mensaje, compártalo a otros. Sé que muchos están en necesidad de llenar vacíos y no lo harán con el mundo, sino lo harán con Cristo. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.